hola, ¿cómo estás? En el programa anterior estuvimos hablando un poco acerca de lo que era la mansedumbre de la que habla Mateo 5, que los mansos recibirían heredad. Y hoy en este programa queremos continuar hablando un poco, pero hacer un énfasis en la recompensa que viene producto de alguien que es manso. Así es, el texto dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando vemos la palabra herencia o heredar, tiene que ver con recibir mucho, tiene que ver con obtener, tomar posesión, pero también tiene que ver con que nosotros podamos disfrutar de los beneficios de poder gobernar junto con Dios. Porque en realidad el Señor, si vemos en Génesis, Dios tenía un plan, un diseño para que nosotros pudiéramos gobernar la tierra, sojuzgarla. Entonces, en realidad, solamente el que vuelve a su esencia, que tiene que ver con mansedumbre, va a estar habilitado para poder gobernar, para poder administrar esta herencia que el Señor nos da. Porque la herencia en Dios es diferente a quizás el concepto que nosotros tenemos. Porque pudiéramos decir que cuando alguien recibe una herencia, en el término que nosotros comprendemos, es algo que se te traspasa y vos puedes hacer con ella lo que vos querrás. Pero en este término, la herencia tiene que ver con algo que debemos ser buenos administradores para sacar provecho de eso, para sacar fruto de eso y poder entender que hay una responsabilidad para con Dios. Sin embargo, esta bienaventuranza nos posiciona a nosotros para poder hallar la verdadera plenitud. O sea, hay muchas herencias que quisiéramos hoy, tal vez una casa, un carro, y son cosas materiales, son pertenencias, pero esta herencia es una herencia espiritual, va más allá y tiene que ver con que nosotros podamos realmente disfrutar todo lo que Dios preparó de antemano para nosotros. Sí, y es interesante porque cuando hablas de herencia, normalmente nosotros la asociamos a algo material, la asociamos a una casa, a dinero, a una cuenta, a una propiedad, pero cuando Dios en su palabra habla de una porción y tiene que ver con su reino, porque como decía en Génesis, en el verso 8 del capítulo 17 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Está hablando de la herencia que vamos a recibir, es la tierra, porque si nosotros nos vamos al principio, Dios le dijo, trabaja la tierra, sojuzga, gobierna la tierra. Esa es parte de nuestra herencia. Y la herencia normalmente en la antigüedad se daba al hijo mayor. Y era el varón, era el primogénito, se le daba la herencia. Pero si no había un hijo varón, se le entregaba a las hijas. Y las hijas, si no habían hijas, al final la herencia iba a un familiar más cercano. Pero vemos cómo Dios nos ha dado una herencia y no nos ha puesto no puede sonar como requisito, sino que no ha puesto condiciones, sino que Él ha dicho, yo te voy a dar una porción de la herencia. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Pero para poder recibir esa herencia, esa heredad, es necesario que el carácter sea formado, porque como herederos vamos a administrar lo que se nos da. Y como sabemos, Dios es un Dios que busca buenos administradores, que nosotros produzcamos. Entonces esa parte es interesante también de recibir una porción que Dios ya nos ha dado. Yo estaba asociando esto, hay un verso en el libro de los Salmos, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, haciendo mención a Jesucristo. Pero el verso 7, que es el anterior, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y cuando estoy recordando este pasaje, me viene a la mente que el que es manso sabe cuál es su identidad en Cristo. Entonces está habilitado para poder recibir la herencia. Y esta promesa que es en Jesús, nosotros tenemos acceso a ella. Entonces el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros podamos heredar las naciones, que nosotros podamos heredar la tierra, que podamos ser de bendición, porque el Hijo entiende de que le pertenece todo, pero el dueño es Dios. Y es bien interesante esto porque
necesitamos ver a Dios como Padre. Y el Padre es Señor de todo. Y nosotros como sus hijos tenemos la capacidad de poder administrar los bienes de nuestro Padre. Al final somos una misma familia, somos la familia de Dios, pero tenemos que tener esa mentalidad de que debemos ser fieles, ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha entregado y de esa forma experimentar todos los beneficios que es poder tener una herencia, como lo es poder tener la tierra como herencia. Y me viene a la mente también las promesas de cuando vamos a reinar con Jesucristo aquí en la tierra. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Así que pudiéramos decir, solamente el que entiende la mansedumbre está habilitado para poder gobernar. Sí, y una de las cosas que lo tengo aquí, que me gustó, es que la mansedumbre es poder bajo dominio propio. Entonces, si no somos mansos, no vamos a poder tener el dominio propio para poder administrar esa porción, esa heredad, ese poder que se nos está dando. Entonces, es prácticamente la mansedumbre tiene que ser parte de nosotros. En el programa anterior hablábamos de que la mansedumbre tiene que ser una característica nuestra. Y esa es una característica de hijos que tiene dominio propio, que es responsable, que va a administrar bien todos los bienes que el Padre ha puesto en sus manos. Y ahí es donde somos llamados, vamos a ser encontrados buenos administradores de lo que se nos ha dado. Y entonces eso la mansedumbre nos va a facilitar a tener ese dominio propio, de poder manejar bien esa porción que Dios nos ha dado, sabiendo de que no es nuestra, pero que también es nuestra, sí. Pero es como contradictorio, pero es la herencia del Padre, que la herencia del Padre es de los hijos también, pero entendiendo de que Dios es un Dios generacional, nos da una herencia a nosotros que nosotros vamos a también transferir. Entonces tenemos que tener ese dominio propio, tenemos que ser mansos para poder ser buenos administradores y tener dominio y no dejarnos llevar por los impulsos y despilfarrar esa herencia que se nos ha dado, y a la hora que nos toque a nosotros transferir, ¿qué vamos a transferir? Sino que seamos encontrados fieles en lo que se nos ha asignado. Muchas veces decimos el dinero corrompe o el poder corrompe, pero en realidad esa corrupción solo se evidencia cuando un corazón no tiene mansedumbre. Pero no es el problema el dinero, no es el problema el poder, sino que cuando alguien alcanzó una posición no supo entender lo que se le estaba entregando, el poder, la fuerza o las habilidades que se le estaban entregando, y se dejó llevar por lo que en su corazón no había resuelto. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros entendamos esto? Porque en resumen, pudiéramos decir, una persona mansa, con todo lo que hemos dicho, es alguien que obedece la voz de Dios, que tiene paz al obedecer la voz de Dios y que hace lo que Dios está diciendo que haga. Y que por el contrario también es alguien que si Dios le dice que no haga algo, no lo va a hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo, porque es ligero y mi carga es liviana y la vamos a llevar juntos. Porque cuando habla de yugo es que vamos junto con Él llevando esa carga. Entonces, en realidad siempre hay una carga que llevar, pero es más fácil cuando aprendemos a ver a Jesucristo a nuestro lado. Entonces, el manso es alguien que logra ver a Jesucristo actuando en su vida. Sí, y manso es aquel que posee carácter y dominio propio. Y mientras estábamos hablando de esto, se me venía a la mente José. A pesar de la injusticia que sus hermanos cometieron, de alguna manera creo que él solo no pudo. Creo que en el proceso Dios vino trabajando su corazón y sus emociones estaban controladas, no por él, porque recuerdo que miramos las películas de José y al comienzo el maje se enoja, ahí están mis hermanos, pero de repente hay un cambio y entiende de que todo esto que pasó fue para preservación de su casa. Entonces él era alguien que en su momento supo controlar sus emociones. Pudiéramos decir que era alguien manso, y esa mansedumbre
mansedumbre lo llevó a estar en el poder y no se aprovechó del poder, sino que pudo controlar. Y esa es la parte de que alguien que es manso tiene sus emociones bien controladas. Y no decir yo, sino que el Espíritu Santo es el que me controla, el que tiene mis emociones bien controladas, el que me dice cuando no debo de actuar de esta manera, cuando debo de no buscar mi propia justicia, sino que dejarlos todos en las manos de Dios y tener esa paz dentro de mí que me va a llevar a ser tomado en cuenta en algo que Dios quiera hacer. Y tomando ese último ejemplo que estabas mencionando de José, yo solamente quiero decirte que José tuvo que atravesar un proceso y la mansedumbre creo que estamos en el proceso de lograrla. Así que toma esto que hemos estado hablando como una reflexión que nosotros mismos estamos diciendo, Señor, ayúdanos a poder ser mansos cada día. Y pues el tiempo se nos acabó, pero queremos pedirte que si tenés algún comentario o si puedes compartir una experiencia acerca de cómo ha sido tu caminar con Dios, acerca de alcanzar mansedumbre, compartir con todos tus amigos. Creemos que hay una palabra cada vez que podemos expresarnos en lo que Dios nos está enseñando. Así que recuerda, la mansedumbre es poder controlar toda la fuerza que el Señor nos ha dado y sujetarla a la obediencia de Cristo. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en cualquier momento. Bendiciones.